Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Javisame. Continuando el video, esta sería la tercera parte de cómo crear una página web totalmente de cero que sea responsive con HTML y CSS. Bueno, nos quedamos en esta sección. Vamos a trabajar ya este contenido general. Entonces copio este comentario para seguir trabajando de la manera más ordenada posible. Y acá le agrego contenido. Lo copio, control C, control V y le pongo termina contenido. Control S, guardamos. Ahora ya voy a trabajar los estilos. Entonces me dirijo a principal, control C y lo pego. Y le agrego, por ejemplo, que tenga un white del 100%, que sea margin 0 auto. Control S, guardamos. Ahora tengo principal, bueno, la sección principal. Ahora vamos a trabajar, bueno, este contenido normal. Voy a trabajar el título. Control C. Pego acá. Entonces digo text align center. Que tenga un color azul 0.69. Control S. Que tenga un margin button de unos 20 píxeles. Y también un margin top 20 píxeles. Control S, guardamos. Tenemos este resultado. Ahora, en cuanto al texto, ¿cuál es la sección? El nombre, el párrafo texto. Lo copio, pego y le voy a agregar, por ejemplo, un background, tanto amarillo, por decir FE010. Control S, guardamos. Y por último, un padding de unos 10 píxeles. Tenemos este resultado. Es en cuanto a la primera sección. Ahora trabajamos la siguiente sección. ¿Cuál es esta? Que dice contenido. Copio. Le voy a agregar un white del 100%. Seguidamente me dirijo a promo también. Copio. Que tenga un white del 100%. Control S, guardamos. Ahora vamos a trabajar el título promo. Copio. Le digo text align center. Que tenga un margin top de unos 20 píxeles también. Margin button 10 píxeles. Control S, guardamos. Seguidamente vamos a trabajar las imágenes. Entonces voy acá, lo agrego una imagen, bueno, imágenes, lo agrego la primera imagen, son grandes. Acá también la segunda imagen. Y acá sería la tercera imagen. Control S, guardamos. Y copio la clase de la imagen, control C. Ahora a esta imagen le voy a agregar un white del 100%. Control S, guardamos. Tenemos esto. Como ven, está adaptándose ya en tamaño móvil. Ahora vamos a trabajar ya el footer. Entonces igualmente copio esto, comentario, lo pego y le agrego acá footer. Control S, guardamos. Y regresamos acá al index y buscamos, claro, sería el footer tiene una clase llamada PM. Control C. Pego. Y le pongo un background azul, como dije, 0.69. Y que tenga un padding de unos 20 píxeles. Control S. Que sea de color white, blanco. Control S, guardamos. Y ahí lo tenemos. Lo que vamos a hacer ya es adaptarlo a tamaño tablet y tamaño PC. Entonces lo que hago es maximizar, minimizo, maximizo time bracket. Entonces me dirijo a Google otra vez y en la parte superior, en esta pestañita, le doy un clic. Me dirijo a más herramientas y por último herramientas para desarrolladores. Siguiente, presiono en este icono donde dice Toggle Device Toolbar, un clic. Y entonces agrego al tamaño tablet, sería
768. En tamaño tablet se ve de esta manera. Lo que voy a hacer es configurarlo para hacer dos columnas. Entonces me dirijo a brackets y acá le agrego también un comentario para ir ordenado. Le agregamos, por ejemplo, responsive. Está. Y también termina responsive. Control S, guardamos. Ahora lo que vamos a hacer es escribir @media screen and y pongo min white, tamaño que sea de 768 píxeles. Llaves y listo. Control S, guardamos. Ahora entonces lo que voy a hacer es dos columnas, la sección promo. Bueno, el div promo, este div lo agrego, como tiene un white de 100%, entonces me dirijo, le agrego acá y le pongo que tenga un white, como quiero doble, de 48% y que tenga un margin de unos 10 píxeles. Control S, guardamos. Vamos a ver el resultado. Ahí está. Tal vez debe ser un poquito más pequeño, entonces le agrego 45. Control S. Y tenemos este resultado. En tamaño tablet tenemos dos columnas. Como es flexible, se adapta. Ahí lo tenemos. Ahora lo vamos a trabajar en tamaño PC, que sería 1024. Ya. Ahora en tamaño 1024, como vamos a regresar a la parte inicio del código, declaramos un div llamado modificador, el cual es este. En ese tamaño lo voy a hacer de esta manera. Entonces digo, bueno, copio esto para hacerlo, borro porque eso no me sirve, le voy a agregar 1024, digo modificador va a tener solamente un white de 1000 píxeles. Control S, guardamos. Vamos a ver, ahí está. Ahora si cerramos de la X, nos aparece esto. Tenemos en 1024 solamente todo el contenido que tenga 1000 píxeles. Ahora, si quiero que a partir de pantallas más grandes como 1600 píxeles tenga otro tamaño, lo hacemos así, copiamos, Control C, Control V y acá le agregamos 1600 píxeles que tenga un tamaño de 1400. Control S, guardamos. Actualizamos y ahora tenemos este resultado totalmente adaptable. Ahora estas columnas quiero que sean, por ejemplo, las promociones que tenga solamente en 3 columnas. Entonces hacemos lo siguiente: en esta parte, en promo, le agregamos que tenga un white tal vez de 32%. Control S, guardamos y vemos el resultado. Ahí está. No, tal vez un poquito menos, sería algo de 30%. Listo. Totalmente responsive, adaptable desde, empezamos por ejemplo desde celular, seguimos con tablet, por último en PC. Bueno, hemos llegado a la parte final de cómo crear una página web totalmente de cero, responsive usando HTML y CSS. Bueno, si les gustó les invito a suscribirse al canal, compartir en sus redes sociales y nada, chao chao.